Bueno, nuestras emociones son nuestra brújula, ¿no? Como nuestro GPS interno que nos va marcando el camino en nuestra interacción con el mundo, que es desde siempre emocional. Cada estímulo del mundo externo genera una reacción interna emocional. La palabra emoción viene del verbo latín emovere y significa hacer mover. Entonces, la emoción implica movimiento. Es una energía que se activa en el cuerpo, pero que cuando no le permitimos ese movimiento se estanca, ¿no? Como el agua. Por eso, simbólicamente, lo emocional siempre estuvo representado por el agua. Entonces, cuando resistimos nuestras emociones, cuando no nos dejamos sentirlas, porque no nos dejamos llorar, por ejemplo, porque hay que estar bien, esa energía se estanca en el cuerpo, se reprime. Y como ya sabemos, todo lo que se reprime vuelve a la superficie de otra forma, metamorfoseada, muchas veces en forma de síntoma físico también, ¿no? Por eso a mí me gusta ver a las emociones como mensajeras, sobre todo las emociones negativas, ¿no? Que desde la psiquiatría y la psicoterapia muchas veces se las llama síntomas, ¿no? O sea que es como algo que hay que eliminar. Son energías que vienen a traernos un mensaje importante, inconsciente, y nos dan la oportunidad de trabajar con aquellas partes de nosotros que han sido reprimidas y no aceptadas por nuestra conciencia. Entonces, la represión es un mecanismo inconsciente que nos permite lidiar con las emociones cuando no estamos listos para sentirlas. Pero lo hacemos rechazándolas, sin escuchar su mensaje. Pero existe otro mecanismo inconsciente, aunque también lo podemos usar con conciencia, que nos permite lidiar con nuestras emociones difíciles. Y es la distracción, ¿no? El escape. Todos tenemos nuestra forma de escape, ¿no? Puede ser alcohol, drogas, ¿no? Recreacionales o recetadas también, Netflix, sexo, trabajar excesivamente, el ejercicio físico también, hasta el yoga, la meditación y otras prácticas espirituales se pueden usar con ese fin de escape también. Y son conductas que de por sí no tienen nada de problemático, en que en su justa medida nos pueden traer placer y pueden convertirse en algo bueno, pero pueden ser adicciones si las usamos para tapar lo que no queremos sentir, ¿no? Distraerse de lo que a uno le pasa es necesario muchas veces en momentos de crisis, donde nos sentimos abrumados por todo el movimiento emocional, pero las conductas evitativas, si bien nos alivian en el corto plazo, siempre conllevan mayores problemas a largo plazo. Por eso es importante utilizar esas estrategias evitativas de forma consciente, cuando no tenemos la energía para sentir, pero que no sea un mecanismo permanente, porque ya sabemos que nuestro cuerpo no nos va a permitir hacer eso. Si no me permito sentir, aparece el síntoma. Bueno, estuvimos hablando de dos mecanismos que nos permiten lidiar con nuestras emociones negativas cuando no estamos listos para procesarlas. Uno es la represión y el otro es la distracción. Son mecanismos conscientes o inconscientes que nos ayudan a no sentir, pero que ambos tienen consecuencias a largo plazo, ¿no? Ya dijimos que la emoción siempre vuelve, ¿no? Entonces viene ahora la pregunta que es un poco inevitable, que es ¿qué deberíamos hacer entonces ante una emoción difícil? Cada vez que nos activamos emocionalmente es una oportunidad para sanar aquello reprimido y rechazado por nuestra conciencia. Y para entender nuestras emociones tenemos que entender primero nuestro cuerpo. Como dijimos antes, cuando nos sentimos abrumados o vivimos una experiencia traumática, tendemos inconscientemente a reprimir esas emociones, porque encontrarnos con ese dolor nos resulta intolerable, ¿no? Pero cuando esa energía no se libera al ser expresada, se queda atrapada en el cuerpo, como una resistencia a sentir. Pero para liberar la resistencia de algo, tenemos que dirigirnos hacia eso, porque alejarnos solo nos va a crear más resistencia, ¿no?
Pongamos el ejemplo de un elástico, ¿no? Si yo tomo un elástico por sus dos extremos y estiro, ejerciendo fuerza en ambas direcciones al mismo tiempo, se genera una resistencia. Lo mismo hacemos cuando sentimos una emoción negativa, ¿no? Queremos salir corriendo hacia el lado opuesto. El problema es que cuando me quiero escapar, corro el riesgo de que ese elástico se rompa, se suelte y venga justamente con toda su fuerza hacia el otro extremo. Esto quiere decir que aunque me esté escapando de ese dolor igual se va a manifestar y se convertirá tal vez en un dolor más grande más adelante por causa de esa resistencia. Entonces, la resistencia que genero cuando no quiero sentir genera mucho gasto de energía, porque tengo que estar constantemente tirando para el lado contrario. Y no solo eso, sino que también esa resistencia puede volver hacia mí con toda esa fuerza que estoy ejerciendo, pero en mi contra. En cambio, cuando intento acercarme al otro extremo, cuando me acerco al dolor en lugar de alejarme, se libera esa resistencia, se suaviza esa fuerza. Y yo voy recuperando esa energía, ¿no? Decía Jung que aquello a lo que te resistes, persiste. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma, ¿no? Esto lo verificamos fácilmente en nuestra propia vida, ¿no? Es una cualidad energética que conocemos todos. Ya sabemos que cuanto más queremos deshacernos de un pensamiento o de ciertas emociones, cuanto más me pongo en contra de esto, es como que más se fortalece. Entonces, esto pasa mucho con los pensamientos obsesivos, por ejemplo, ¿no? Cuando no podemos dejar de pensar en algo determinado y sí o sí tenemos que hacer algo para que nuestra mente se calle un poco, ¿no? Pero ¿cómo podemos trabajar con nuestras emociones para que podamos entender el mensaje que nos traen y permitir que esa energía se exprese, se mueva, se libere? Entonces, el objetivo del dominio emocional no es solo sentirse mejor, sino mejorar nuestro sentir mejor. Cuando decidimos sentir, o sea, cuando decidimos dar nuestra presencia incondicional a esa emoción y sensación corporal que está buscando nuestra atención desde una perspectiva curiosa y compasiva, sucede algo bastante mágico y es que aparece el alivio. Y eso sucede porque le permitimos al dolor que esté ahí en lugar de querer eliminarlo. Lo reconocemos y le damos un lugar. Podríamos decir que es simple, no tiene instrucciones muy complicadas, las acabo de dar recién, pero eso no quiere decir que sea fácil. De hecho, no lo es para nada. Por eso es que reprimimos y nos escapamos de nuestras emociones. Sentir tiene su dificultad porque implica darle nuestra presencia incondicional a nuestro cuerpo cada vez que nos sentimos tristes, enojados, ansiosos o cualquier tipo de emoción considerada negativa, ¿no? Que a menudo preferimos rechazar o adormecer. Nuestros cuerpos son mucho más inteligentes de lo que creemos, llevan la sabiduría de nuestra intuición, nuestro instinto, pero para poder recibir el mensaje de nuestro cuerpo y nuestras emociones es necesario escuchar sin juicios, observando nuestro condicionamiento mental, o sea, las creencias, ¿no? Que fuimos formando y las que hablamos antes. Y ponerlo en cuestionamiento, no tomarlo como una verdad absoluta. Y para esto necesitamos hablar de un concepto muy importante, ¿no? Que es la compasión. La compasión es el deseo de aliviar el sufrimiento del otro. A diferencia de la empatía, que es mi capacidad de sentir lo que siente el otro, la compasión, como la define Paul Gilbert, el desarrollador de la terapia basada en la compasión, es una motivación más que una emoción. No es solamente sentir lo que siente el otro, sino que también nos permite hacer algo con eso. Entonces, la compasión encierra la empatía, pero no es solamente eso. Por eso es que cuando hablamos de compasión nos referimos a querer ayudar. Y cuando hablo de autocompasión no se trata de tenerme lástima o sentirme una víctima, sino que se trata de verme a mí mismo o a mí misma como una persona que sufre y que quiero ayudar.
Entonces, en este proceso comenzamos a observar nuestros contenidos mentales con compasión, entendiendo que se formaron en un momento de nuestra vida donde justamente los necesitábamos. Fue necesario formar esas creencias y esos mecanismos de defensa para sobrevivir. Y aunque hoy esos mismos mecanismos nos generan un sufrimiento, para poder cambiarlos necesito primero poder aceptarlos con compasión y honrarlos por el papel que han ocupado en nuestra vida. Es como si un guerrero que peleó por su tribu o por su pueblo, cuando vuelve a su casa lo desprecia, ¿no? Y porque hizo las cosas mal. Pero en realidad lo que hizo fue seguir órdenes, ¿no? Y defender. Y nuestro inconsciente hizo lo mismo por nosotros. Interpretó que necesitábamos defendernos y así lo hizo, ¿no? Con las herramientas disponibles en ese momento. Por lo general la infancia, que no tenemos muchas herramientas. Entonces no se trata de justificar cada acción como un mecanismo de defensa donde no me hago cargo de lo mal que pude haber hecho en ese estado defensivo. Todo lo contrario, sino que gracias a la compasión y a la aceptación me puedo responsabilizar. Me puedo hacer cargo de mis acciones, pero al mismo tiempo entiendo que yo generé eso en un momento donde no me sentía segura y no sabía hacer algo mejor. Entonces, sin esa compasión, en lugar de responsabilidad hay culpa. Y la culpa implica un juicio que no me permite aprender y hacer algo diferente. Me deja como atrapada en ese sentimiento justamente de que hay algo malo en mí, como hablábamos antes en los otros videos. Y acá de lo que se trata es de poder cambiar y hacer algo diferente con eso que me genera sufrimiento. Por eso es que necesitamos otras herramientas que las que disponíamos en ese momento en que se crearon mis mecanismos de defensa, para poder justamente hacer algo mejor con eso. Y ahora que sé hacer algo mejor, puedo y decido hacer algo mejor. Entonces, el trabajo es el de convertirnos en un testigo compasivo de nuestros contenidos mentales, nuestros pensamientos, creencias, emociones, sin ponernos en contra, sin crear ese conflicto interno, ¿no? Peleando con nosotros mismos. Volviendo al ejemplo que les di antes de la persona con el trastorno alimentario, supongamos que esta persona no come para no engordar, pero eso la lleva a bajar tanto de peso que corre riesgo su salud. No es que esa persona no se da cuenta de las consecuencias que sus acciones tienen sobre su cuerpo, sino que hay un conflicto interno. Una parte suya cree que su cuerpo está mal, que no es como debería ser, ¿no? Estas creencias que se forman en la infancia a partir de vivencias traumáticas. Y otra parte que descubre que la única forma de tener un cuerpo que no esté mal es matándose de hambre. Entonces, esta parte que no la deja comer está intentando ayudarla, ¿no? Pero la forma en que quiere ayudar la está perjudicando, ¿no? La intención es positiva, podríamos decir, ¿no? Que es tener un cuerpo que está bien para poder ser amada y aceptada. Pero lo que termina generando es más sufrimiento, ¿no? Se dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Entonces, el camino no es ponernos en contra de esta parte que nos quiere ayudar, como hacemos muchas veces con eso que queremos cambiar, ¿no? O incluso nuestros médicos y terapeutas hacen lo mismo, sino que es observar, convertirnos en el testigo compasivo de esa parte, ver cómo se manifiesta, entender por qué hace lo que hace y desde cuándo está intentando ayudarme. Porque hacer lo contrario, es decir, estar en contra de mí mismo porque hay algo que está mal en mí, genera una guerra dentro mío. Imagínense quién gana esa guerra, ¿no? Nadie gana esa guerra. Yo solo puedo ganar ese juego si soy capaz de hacer de mí mismo, de mí misma, mi mejor amigo. Si puedo entender que esas creencias y pensamientos se formaron en un momento donde necesitaba protegerme. Pero hoy puedo elegir si deseo mantenerlos o no. Se trata de observar de qué me estoy protegiendo. Es decir, preguntarme a qué le tengo miedo y decidir si quiero seguir protegiéndome o puedo empezar a liberarme un poco más de esos miedos. Eso significa tener una relación saludable con nuestras emociones, sentirlas y así poder estar más en control de nosotros mismos y de nuestra vida.
Esto solo se logra dejando de pelear conmigo mismo, de escaparme de mí mismo. Solamente estando conectados y presentes con nosotros, sobre todo en los momentos difíciles, donde tendemos a usar otra cosa para sentirnos mejor. Y eso de estar conectados y presentes lo hacemos a través del cuerpo. Cuando experimentamos una emoción, lo hacemos a través de las sensaciones en nuestro cuerpo. Ya sabemos que nuestra mente y nuestro cuerpo están completamente interrelacionados, no hay duda. Nuestra mente afecta nuestro estado corporal y nuestro estado corporal afecta a nuestra mente. Y cada emoción se manifiesta de forma diferente en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, un nudo en el estómago, un nudo en la garganta, llanto, aumento del ritmo cardíaco, etc. Entonces, las emociones son un reflejo de nuestra mente en nuestro cuerpo. Como les decía al principio, ¿no? Nuestra brújula respecto de lo que está pasando a nivel mental, mis pensamientos y mis creencias. Y nos permiten orientarnos respecto de la conexión con nosotros mismos. Por eso es tan importante familiarizarnos con nuestros pensamientos y emociones, y eso solo lo logramos en nuestra conexión con el cuerpo. El procesamiento somático es lo que nos permite procesar esas emociones del pasado que se activan en mi presente a través de la conciencia del cuerpo y la autorregulación del sistema nervioso. En el próximo video vamos a hablar de qué se trata, ¿no? Esto de entender y regular nuestro sistema nervioso. Bueno, en el PDF les dejo un ejercicio para que puedan hacer conscientes sus mecanismos de escape o estrategias de afrontamiento cada vez que sienten una emoción negativa o incómoda. Por ejemplo, cada vez que me siento ansiosa necesito tomarme una copa de vino. O cada vez que me siento sola o aburrida necesito mirar las redes sociales, estar con el celular. Y bueno, lo que se trata de hacer acá es simplemente hacer consciente lo que tal vez hacemos de forma inconsciente, ¿no? Que es básicamente la mitad del trabajo. Luego vamos a trabajar en el procesamiento emocional somático, ¿no? Y les voy a dar las instrucciones respecto de cómo estar con esas emociones, justamente para no tener que recurrir a las estrategias de afrontamiento. Y bueno, el objetivo es hacernos conscientes de cuáles son las situaciones de nuestra vida cotidiana que disparan en nosotros esas emociones negativas, como la ansiedad, angustia, enojo, vergüenza, etc. Que seamos conscientes de qué hacemos en esos momentos para evitar sentir esas emociones y cuáles son las creencias que están en la base de esos comportamientos.